Con el espacio de cine, como cada semana, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmover, lo tenemos aquí con nosotros. Digo, como cada semana, si no lo pillamos malo. Buen día, Eso. Juan. Has pasado unos días un tanto Sin jodidillos. voz, Sin porque voz. no me ha pasado nada en especial, ni he estado constipado, ni con fiebre, ni nada. Simplemente amanecí un día y no tenía voz. Es lo que uno dice así en voz alta, algo de, no sé qué, ¿dónde está mi voz? Que Se la han suele llevado. ser necesario para hacer radio. Casi imprescindible. Muy Hasta bien. que no se invente la radio por señas. Exactamente. Juan, pues vamos a ver qué tenemos para recomendar en cartelera esta semana, porque está haciendo frío y no viene mal meterse en una salita para estar calentito. No, además está yendo la gente al cine, no con valores todavía de antes de la pandemia, pero se ha recuperado bastante. El efecto Avatar 2 sigue sumando y lo cierto es que está haciendo que más gente vaya a otras salas a ver otro tipo de películas, no solamente Avatar, que ya lleva un recorrido largo, pero todavía está ahí aguantando. Y esto ha hecho que muchas películas pequeñas que antes estaban muy condenadas ahora estén con un pequeño funcionamiento superior a lo esperable. Hay bastantes películas, ahora estamos en época de estreno de las películas que van a competir en los Oscars, que ya han tenido premios en esas convocatorias de los Globos de Oro, de también los críticos de Chicago, de Nueva York, de no sé qué, en fin, todo el mundo da premios. Solo falta que Cartelera también dé premios o que Radio Clara dé premios. Tenemos que incorporarnos porque seguro que conseguiríamos unos grandes resultados. Pero tenemos que hacer los premios a la inversa. Nosotros los premiamos y que nos den algo a nosotros. Que nos den algo a nosotros, efectivamente, una parte de la recaudación. Exactamente. Bueno, entre esas películas yo creo que hay una destacada, que es La ballena de Whale, la nueva película de Darren Aronofsky, que tiene a Brendan Fraser como protagonista. Es una película difícil. Ha tenido ya premios a la mejor interpretación, seguramente se llevará el Oscar y si no, pues se quedará cerca, está nominado. Y además de toda la parte de maquillaje y de caracterización, hay un trabajo enorme. Porque estamos ante un hombre que tendrá 40 y tantos años, es profesor en la universidad, aunque lo que está dando es clases a distancia a través de internet, está dando un taller y vive en su casa prácticamente recluido porque tiene un problema de peso. Pesa como 300 kilos, que se dice pronto. Y además está en unas condiciones de salud malas. Prácticamente no se puede mover, tiene muchas dificultades, tiene una especie de asistente, enfermera, que va a controlarle un poco las constantes vitales porque en realidad está en unas condiciones de deterioro muy grandes. Y en medio de eso, pues aparece también por la casa a su hija, con la que desconectó muchos años atrás, porque abandonó a la hija y a la madre como 8 años antes. Y también aparece un chico joven que va en plan predicador puerta a puerta intentando convertir a los infieles. Con eso lo que hace Aronofsky es configurar una película sobre una persona que ha perdido las ganas de vivir y que prácticamente lo único que hace es comer de forma desaforada durante prácticamente todo el día, aparte de dar sus clases y hacer alguna cosa más. Es una película dura, es una película difícil, ¿eh? Lo ha elegido así Aronofsky, aunque no es algo nuevo en él. De hecho, yo diría que esta película conecta directamente con una anterior suya de hace ya años, que es El luchador, que fue una película en la que veíamos a un Mickey Rourke como luchador de lucha libre americana, cosa que el propio Aronofsky, Aronofsky no, el propio Mickey Rourke había practicado, esa lucha que no se sabe qué parte es espectáculo y qué parte es real, más bien casi todo es mentira. Y era un personaje muy autodestructivo también. Recordemos que esto es algo muy común en la filmografía de Aronofsky, desde Requiem por un sueño hasta Cisne Negro, encontramos ideas y cosas similares. Y siempre ha sido un director difícil. Que la gente se acuerde, por ejemplo, de la película Madre con Javier Bardem, que era prácticamente una puesta en escena de cosas de la Biblia, del Nuevo Testamento. Bueno, era una amalgama de cosas muy complicadas. Yo creo que la comentamos aquí hace muchos años. Es una película
compleja y difícil. En La ballena la lectura es mucho más rápida y mucho más inmediata. Una hija que se ha acercado a su padre al que dice que odia, pero que tiene como casi una necesidad de estar cerca de él, de recuperarlo a sus 16, 17 años. Un padre que no va a desaprovechar esa oportunidad. Un chico joven desorientado que quiere orientar religiosamente a los demás. Y una enfermera. Y todo eso dentro de un cuarto cerrado en donde los personajes entran y salen. Yo creo que es una película que a primera vista resulta complicada, pero luego deja un pozo y a medida que pasan los días ofrece reflexiones interesantes en torno a lo que es la vida, lo que son las pasiones humanas, etc. Está interpretada por Brenda Fraser, seguramente la gente recordará porque fue el protagonista de esas 3 entregas de La momia, pues un poco cómicas, risibles, y que es un actor que ha pasado por circunstancias difíciles, por una depresión severa, engordó muchísimo, no hasta los 300 kilos, son prótesis y es maquillaje lo que lleva el personaje, pero pasó por unas circunstancias difíciles porque de ser una estrella rutilante hasta comienzos de la década de 2000, del siglo XXI, de comienzos del siglo XXI, pues pasó a ser un don nadie, que la industria del cine prácticamente lo olvidó y eso le hizo caer en una depresión grande que de alguna manera enlazaría un poco con cosas de las que le pasan al personaje principal de la película. Bueno, en definitiva, que no quiero tampoco contar muchas cosas más, una película curiosa, una película de Aronofsky puramente, un director complicado, un director del que a veces uno tiene que preguntarse cómo consigue que le financien películas tan extrañas, tan atípicas, por decirlo de alguna manera, pero lo consigue y, bueno, saca resultados. Menos interesante, aunque viene también con premios, sobre todo para Cate Blanchett, que ha hecho la interpretación de su vida y no sé cuántas cosas más, es Tar. Tar es la historia de una mujer que se llama de apellido Tar y que es directora de orquesta. Y tiene unas capacidades, tiene una sensibilidad especial para entender lo que es la música de orquesta y para dirigir. Pero también tiene un carácter complicado. Es lesbiana, vive con otra mujer, que es la primera violín de una de las orquestas con las que trabaja en Berlín. Tiene una hija. Y bueno, vamos a ver un poco su día a día, comenzando por una larga entrevista, yo no sé si son 10 o 15 minutos, lo que vemos inicialmente de una entrevista en la que básicamente el entrevistador frente a una audiencia en un teatro no hace más que decir que ella es la mejor y es más que la mejor y es la que requete mejor de las mejores. Esto ya muestra un poco el camino por el que se va a mover la película. Nos van a estar definiendo en la primera parte que es una intérprete, es una compositora, directora de orquesta extraordinaria, y luego vamos a ver cosas de su comportamiento y lo que va a hacer la película es cuestionar algunas cosas en ese comportamiento. Sobre todo para ir a parar a una historia de poder. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien tiene poder? No necesariamente un poder político, un poder económico, sino algo tan insignificante o tan importante, según se quiera mirar, como tener una gran capacidad musical y estar siendo aclamada por todos los sitios por los que pasa. Bueno, pues la película reflexiona sobre esto. Problema, dura 2 horas y 38 minutos. Y se hace larga, perdón, larga, más larga aún y pretenciosa. Y es una pena, porque hay que decir que la idea no está mal, pero una horita menos hubiese estado muy bien. Pero clarísimamente, una hora entera menos. Esa entrevista del principio es absurda. No necesitamos esa entrevista para entender que es una gran directora de orquesta, que tiene una capacidad especial, que otros hacen lo que ella un poco pone como camino, etcétera. Yo creo que es un planteamiento equivocado el que han hecho en la película y eso lastra terriblemente el resultado, sin quitarle mérito a la interpretación de Cate Blanchett ni nada. También tiene interés Compromat, el expediente ruso. Bueno, aquí tenemos algo un poco diferente. Tengo que decir que la primera hora me gustó mucho, pero que luego la película se desinfla en buena manera. Es la historia de un tipo francés que trabaja en Rusia, no en Moscú, en un sitio un poco apartado, no recuerdo cómo se llamaba la ciudad,
y trabaja pues para una entidad francesa. Está en Siberia, eso sí, está en la zona de Siberia. Una entidad cultural, es como la Asociación Francesa de Cultura o algo así, pero es que no recuerdo el nombre exacto. Y bueno, pues ahí tiene un trabajo cotidiano por de difundir la cultura francesa y cosas similares. Le vamos a ver al principio de la película que básicamente está preparando la inauguración de una sala que ha financiado un tipo ruso con mucho dinero y que van a hacer una presentación, digamos, en sociedades, una especie de sala de teatro con una obra de ballet. Y no va a ser bien recibida. De hecho, uno de los ayudantes que tiene, que es ruso, le dice, no has entendido la mentalidad rusa. Esto para los franceses puede estar bien, pero aquí no. Y de hecho la gente se va a ir de la sala. ¿Qué más cosas vemos? Pues que tiene pues, una vida cotidiana, tiene un hijo, tiene una relación así con la esposa, con la madre. Y bueno, un día lo que pasa es que todo cambia, porque de repente lo detienen. Lo detiene el ejército ruso, los servicios de seguridad rusos, los servicios secretos. Él no entiende absolutamente nada y luego vamos a ver que hay como unas cosas como muy circunstanciales, que tienen que ver pues con el hecho de que esa obra de ballet pues resulta que nos presenta a dos bailarines que están en poses como un poco homosexuales y aquello pues no sienta bien. Y hay algunos detalles que no voy a contar adicionales que parece que no han sentado bien y que han hecho que al final se construya un compromat. ¿Y qué es un compromat? Que nos lo definen al principio de la película. Pues un dossier con cosas que no son ciertas, pero que ponen en un compromiso a la persona de la que se ha hecho ese dossier. E incluso que a veces esos servicios secretos rusos lo que han hecho es llenarlo de falsedades para al final detener a alguien para destruir su vida, básicamente. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver esa primera parte en la que vamos a poder entender por qué han pasado esas circunstancias, qué es lo que ha podido llevar a que le hayan preparado ese compromat, que incluso la embajada francesa en Rusia, en Moscú, se queda como un poco sorprendida de lo burdo que es, porque dice, pero esto se nota clarísimamente que es todo falso y demás, ¿para qué lo han hecho, no? O sea, ¿qué intención tienen? Pero si este hombre no es nadie, ¿no? Se llegan a plantear en la embajada en la embajada francesa en Rusia, oye, ¿será un agente secreto nuestro y ni siquiera lo sabemos? Para que os hagáis una idea. Todo esto que estaría muy bien en el sentido de cómo los servicios secretos manipulan las cosas, preparan información falsa, etcétera, y a veces ni siquiera mediatizados por sus jefes directos desde Moscú y demás, sino por unas cosas como, insisto, muy circunstanciales, se desinflan en la segunda parte. No cuento lo que ocurre, quien quiera que vaya a verla, es una pena porque la película podía tener elementos realmente muy notables. Tiene además algún intérprete excepcional como Gilles Lelouch, que es uno de los actores franceses importantes, pero no funciona. Funciona todavía menos La vida sin ti, la nueva película francesa protagonizada por Isabelle Huppert. Bueno, Isabelle Huppert nos gusta. En general es una actriz que hace mucho cine, hay que decirlo también, pero nos gusta mucho de lo que hace. De hecho, estamos esperando a ver si llega una película suya que se llama La Sindicalista, que de momento ha desaparecido dentro de las fechas de estreno. Estaba para diciembre y es una pena porque es la historia de una sindicalista francesa importante y por lo que teníamos de referencia puede ser una buena película. Pero recordemos que aquí hace unos meses comentábamos Promesas en París. Es una película sobre la política local en ayuntamientos y demás. Lo que pasa es que Isabelle Huppert yo creo que no tiene filtro a la hora de coger las películas en las que aparece. Lo mismo en un año te hace 3 o 4 o 5 películas y lo coge prácticamente todo. Y La vida sin ti es una de esas que no ha puesto filtro la actriz y es un auténtico disparate. Vemos a una mujer en un coche que empieza a contarnos una historia y bueno, a partir de esa historia vemos que volvemos al pasado, nos cuenta quién era, cosas que le han ocurrido, sus padres, no sé qué. Yo tengo que decir que todavía estoy intentando entender qué querían contarme con la película, porque la verdad es que no he entendido absolutamente nada. Mucho peor son otras películas de las que han llegado, Devotion, por ejemplo, una historia de héroes, es la marina estadounidense, los pilotos de aviones que están eh, en los super portaaviones y demás, nada, o sea, horrible, horrible. Os repito el título, Devotion, una historia de héroes.
os la podéis, os la podéis ahorrar. The Offering es una película de terror, la típica película de terror, y hemos dicho muchas veces que hubo un momento en que se estrenaba 1 o 2 películas de terror por semana, no hemos llegado todavía a eso, pero se van recuperando. Es una película muy tópica sobre el diablo, sobre cosas de este estilo, mezclado con la religión, en este caso la religión judía. Nada, sin interés, excepto para muy seguidores del cine de terror. Y luego está Lobo Feroz, una película española protagonizada por Javier Gutiérrez, Adriano Ugarte, bueno, actores consistentes, Juan Acosta. No funciona, es una historia de un supuesto asesino en serie, un policía que está convencido de que el asesino es determinada persona y que actúa al borde no, fuera de la legalidad para intentar demostrarlo, etc. Es una lástima, no funciona. Hay 2 películas de animación, una china, El Chico León, una película sobre cosas tradicionales chinas, esto de que se disfrazan de leones y hacen bailes, rituales y cosas de ese estilo. A mí no me interesaba nada, pero por lo menos no es tan atropellada como otras películas chinas que te saturan con las imágenes. Tampoco me ha interesado mucho una película belga que se llama Yuku y la flor del Himalaya, es de ratoncitos, muy simpáticos, muy amables. No me ha parecido atractiva ni interesante ni siquiera para niños. Y luego voy a citar un fenómeno social. A ver. Patán, una película de la India de 2 horas y media, de las cortas dentro de las películas indias. Allí hay películas de 6 horas y de 8 horas. Bueno, esta película por una vez viene subtitulada en castellano, porque lo habitual es que venga en idioma indio, subtitulada en inglés. Y van destinadas estas películas habitualmente a un público que es pakistaní e indio. No están esperando que vayamos a ver las películas los occidentales. Esta es de ese estilo, muy exagerada, luchas, peleas, pero vamos, que se tiran encima de un autobús o de un camión, ya no recuerdo lo que era, 10 o 12 minutos de patadas y todo tipo de cosas a ritmo machacón de la música y tal. Bien, la película no tiene interés, pero lo que tiene interés es el fenómeno social de ver a la gente que va a la sala. Se ha puesto solo en fines de semana, creo que solo está en fines de semana y en un solo cine que yo sepa, que es el ABC Bar. Las 2 salas y las 2 sesiones en las que estaba llenas. ¿Y cómo reacciona la gente que va a esas salas, que es, insisto, de India o de Pakistán? Pues le habla a la pantalla y le grita y silban. Bueno, aquello es un espectáculo no por la película, sino por el público. Porque de repente gritan ¡Patán! O se ponen a silbar. Bueno, estuvo un rato. Como si fuera un partido de fútbol. Sí, una cosa así, como si fueran sus héroes y hubiera que aclamarlos, ¿no? No digo que la gente vaya a verla, porque no vas a pagar una entrada para eso, ¿no? Pero bueno, es otra forma de ver el cine. Hay que decir que es otra forma de ver el cine claramente diferente. No sé, un espectáculo, el público. En este caso, el público. Se puede entender por qué el cine es uno de los divertimentos de mayor amplitud en la India y en Pakistán. Allí las salas son enormes, de miles de butacas, es muy barato también y es una de las formas de divertirse, de salir, de tener un divertimento para la gente que vive allí. Y de ahí lo de Bollywood, y que producen más de 1000 películas al año, son larguísimas, muchas son musicales, melodramas tremendos, etc. Viendo las reacciones del público que está aquí, se puede entender mejor. Ya volviendo a las películas, yo recomendaría La ballena, las demás de esta semana no. No nos da tiempo a comentar las películas de la semana pasada y eso, porque no las hablamos, pero yo diría que Babylon es una película que sin recomendarla, bueno, tiene elementos interesantes. Que la gente sepa que dura más de 3 horas, ¿eh? Y eso lastra un poco la película. Y luego estaban por ahí Holly Spider, Emily y alguna película más que ya comentamos en su momento. Eso es lo que ha dado de sí la semana. Pues ahí queda dicho. Nos apuntamos la de La ballena y bueno, y vamos la semana que viene volvemos a charlar. Si estamos en el cine que están pasando esta que nos decías de Pakistán, pues nos acercaremos un poco a ver. Sí, no, si estáis en el cine y os coincide el horario, asomaos un momento que vale la pena. Patán, has dicho que era la... Patán.
Muy bien, no lo apuntamos. Juan, lo dejamos por aquí y la Venga. semana que viene volvemos a charlar. Le recordamos a la audiencia que los jueves de 10 a 12 estáis por aquí, de 10 a 12 de la noche estáis por aquí, por Radio Clara, Pablo y tú, y nos vais analizando en más profundidad los estrenos de la semana. Eso es. Venga. Salud y hasta la semana que viene. Un Salud. abrazo. Salud. Lliure directe Radio Clara, fins així l'espai que cada setmana dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Cartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.